¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Muy buen día, mis queridos hermanos. Muy buen día también a mis queridas hermanitas. Y un abrazo especial para cada una de las visitas que nos honran con su presencia. La palabra de Dios para esta mañana la vamos a encontrar en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11, mis hermanos. Quienes tengan Biblia, si me pueden acompañar en la lectura. De todas formas, cada texto va a aparecer acá en la pantalla, mis hermanos, pero siempre es bueno que seamos nosotros quienes estamos escudriñando la palabra. 2 de Pedro, entonces, en el capítulo 1, vamos a ver del verso 3 en adelante. El tema de esta mañana es el crecimiento del cristiano. Vamos a estar hablando sobre eso. Vamos a ver entonces lo importante que es crecer espiritualmente y cómo es que nosotros los cristianos podemos llegar a desarrollarnos espiritualmente. Si tenemos todo el pasaje, le voy a dar lectura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, mis hermanos. Antes de entrar directamente al pasaje, quisiera hablar un par de cosas. Jesucristo, mis hermanos, siempre tuvo una gran preocupación. En ese momento estaba preocupado por sus discípulos, porque él sabía que tenía que morir, que iba a resucitar, ¿cierto? Que iba a ser recibido en el cielo y que lamentablemente él ya no iba a estar físicamente con los apóstoles. Entonces él estaba preocupado por su vida espiritual, por su desarrollo, por su firmeza cuando él ya no estuviese presente con ellos. Hay varios ejemplos de eso, mis hermanos, pero quiero mostrarles uno en Juan. Si me acompañan a Juan, capítulo 16. Vamos a ver el verso 1, el verso 4 y el verso 7, no vamos a ver todo el pasaje. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mas ahora he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Jesucristo tenía una preocupación. ¿Qué va a pasar con mis discípulos cuando yo no esté con ellos? Entonces empezó a prepararlos. Los está preparando para las cosas que iban a venir. Les empezó a enseñar cada una de las cosas que iba a pasar a futuro. Y no solo los está preparando en la enseñanza, sino que Jesucristo toma las medidas suficientes para que sus discípulos puedan estar firmes después de su partida. ¿Qué él hizo cuando ascendió? Dice que envió al Espíritu Santo. Él nos guía a toda verdad. Entonces Jesús no solo se está preocupando, sino que está
tomando acciones pertinentes para que ellos puedan estar firmes. Jesucristo se preocupó por sus discípulos. Luego esa preocupación pasó a los discípulos. Luego son los discípulos los que se están preocupando por los hermanos, por los nuevos cristianos, por la gente que se está añadiendo a la iglesia. Tenemos ejemplo de eso en Hechos 20. Hechos 20, 29, mis hermanos. Ahora es el apóstol Pablo el que está mostrando esta preocupación. El que se está preocupando por qué va a pasar por la iglesia. Los discípulos se preocupaban, ya fuese porque estaban predicando en una ciudad y el Espíritu los iba a llevar a otra ciudad, iban a dejar esa iglesia por un momento, ¿cierto? O tal vez definitivamente. No iban a poder estar presentes para seguir enseñándoles las cosas y seguir fortaleciéndoles. O estaba la opción de que los apóstoles murieran. También ellos, cuando veían cerca su muerte, estaban preocupados, porque si morían, ellos ya no podían estar liderando la iglesia y no podían estar enseñando las cosas y no podían estar supervisando directamente el desarrollo espiritual de los hermanos. Miren, Hechos 20, verso 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablasen cosas perfectas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces ahora es Pablo el que se está preocupando por la iglesia. Él estaba en Mileto y el Espíritu lo iba a llevar ahora a Efeso. Y él sabe que no va a volver a ver nunca más a los hermanos. Aquí en el pasaje de Hechos dice que él sabe que no volverá a ver de nuevo sus rostros. Entonces, por esa preocupación, es que él reúne a los ancianos, reúne a los líderes y les empieza a explicar lo que él consideraba más importante antes de su partida. Les dice, se van a levantar de ustedes falsos maestros, que los van a intentar desviar del camino. Por eso ustedes tienen que estar firmes, por eso ustedes tienen que crecer. Por eso Pablo por 3 años estuvo amonestándolos, por eso estuvo recordándoles estas cosas, porque son cosas importantes, porque necesitamos crecer, necesitamos estar firmes. Esta misma preocupación que tiene Jesús, que tiene Pablo, es la que va a tener el apóstol Pedro en la carta de Segunda de Pedro. Si volvemos al pasaje, mis hermanos, al pasaje principal de Segunda de Pedro, lo más probable, mis hermanos, según los eruditos, que esto más que una carta es un testamento. Porque el apóstol Pedro ya estaba viendo cercana su muerte. Y como estaba viendo cercana su muerte, él también se empezó a preocupar por la iglesia. También estaba preocupado por lo que va a pasar cuando él ya no estuviera en medio. Miren, mis hermanos, en los versos 12 al 15 dice lo siguiente, del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento hacer memoria de estas cosas. Entonces vemos que el apóstol Pedro también estaba preocupado por la vida espiritual de la iglesia. Sabía que su muerte estaba próxima y entonces él no cesaba de recordar y de recordar y de recordar estas cosas, ¿cierto? Él no tenía problema en amonestarlos, en animarlos, en retarlos, en guiarlos, porque él estaba preocupado de su vida espiritual. Y estaba tan preocupado que tomó medidas también posteriores. Él dice en el verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Después de que él se fuera, estas cosas están acá escritas. Las tenemos nosotros. Entonces la preocupación de Pedro está acá también. Sobre el crecimiento espiritual, sobre el desarrollo, sobre la firmeza de un cristiano. Y usted se preguntará, ¿por qué hay tanta preocupación?
¿Por qué le preocupó tanto a Jesucristo que estuviésemos firmes, que estuviésemos creciendo? ¿Por qué le preocupó a los apóstoles? ¿Por qué les está preocupando a los ancianos en las congregaciones el día de hoy, a los líderes? ¿Por qué hay tantas preocupaciones que nosotros estemos desarrollando en nuestra vida espiritual? Tenemos varias razones, pero Pedro nos va a dejar dos acá en su carta. Tenemos una razón que es general y una razón que es específica. La razón general de todo está en el verso 11. En el verso 11 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, si usted está firme, si usted está creciendo, si se está desarrollando, ¿sabe qué va a pasar? Va a tener entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Ese es nuestro objetivo principal, ¿cierto? Llegar a la vida eterna y poder adorar y poder morar con nuestro Señor y Salvador. Ese es nuestro objetivo, esa es la razón principal de por qué tenemos que estar creciendo espiritualmente. Y hay una segunda razón que es más específica, que está en el capítulo 2, en el verso 2, dice: pero hubo también falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La preocupación que vimos que tenía Pablo de que se levantasen falsos maestros, también es la preocupación que tiene el apóstol Pedro, gracias hijo, de que se levanten falsos maestros. Gente que nos va a querer desviar de la verdad. Gente que va a decir que Jesús no es Dios, que Jesús no resucitó, que Jesús no tiene todo poder. Entonces van a querer sacarnos. Pedro dice que hubo y habrá en todo momento. Ha habido gente que nos ha querido sacar de la verdad, ¿cierto? Que nos ha querido desviar, que ha querido perturbar nuestro crecimiento. ¿Cómo puedo yo saber que el crecimiento espiritual es la clave para estas cosas? ¿Cómo puedo asegurarlo? Por lo que dice Pedro al final de la carta. En el 3:18, Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la conclusión a la que va a llegar Pedro después de estos 3 capítulos. Si ustedes quieren asegurar su entrada, si ustedes quieren estar firmes, mis hermanos, ante estas situaciones, crezcan en la gracia y el conocimiento, mis hermanos. Hay 3 palabras que son clave: crecer, gracia y conocimiento. Dicho de otra forma, tenemos que estar creciendo espiritualmente, tenemos que estarnos desarrollando para poder estar firmes, mis hermanos. Teniendo estas cosas en mente, teniendo claro lo importante que es el crecimiento espiritual, es que vamos a entrar al pasaje de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, entonces, capítulo 1, vamos a ver del verso 3 al 4 primero. Mis hermanos, el pasaje lo he dividido en 3 partes. Primero, verso 3 y verso 4, tenemos una descripción de la grandeza de Dios. Luego de eso, versos 5 al 7, vamos a tener cómo es que nosotros crecemos realmente espiritual. Y luego de eso tenemos los últimos versículos que nos muestran los resultados que tiene el crecimiento espiritual. Tanto los resultados a corto tiempo, a corto plazo, como los resultados a largo plazo. Versos 3 y 4, mis hermanos, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En estos 2 versículos estamos viendo una descripción de Dios. No es todo lo que es Dios, pero sí es una descripción bastante grande de lo maravilloso que es Dios. Mi hermano, ¿si puede avanzar en la diapositiva? Estamos viendo 5 cualidades que son de Dios. Primero nos dice que es un Dios de generosidad, un Dios de poder, un Dios de gloria, de excelencia, un Dios de promesas y un Dios que nos aparta del mal. ¿Por qué decimos que es un Dios de generosidad? Por lo que dice el verso 3 al comienzo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas.
nos han sido dadas por Dios. Todas las cosas, mis hermanos, literalmente todas las cosas que usted tiene para vivir una vida plena y una vida con propósito, fueron dadas por Dios. Desde las cosas básicas como el agua, el alimento, el vestido, todo lo que usted pueda tener, un techo, esas cosas fueron dadas por Dios. Y cosas como la amistad, como la familia, como la salud, como las cualidades que lo hacen a usted especial y diferente del otro, también fueron dadas por Dios. Y esas son las cosas que pertenecen a la vida. Y Él no solo nos dio las cosas que pertenecen a la vida, sino que también nos dio las cosas que pertenecen a la piedad. Si usted estuvo atento la semana pasada, mi hermano, al mensaje de Pablo Sánchez, ya escuchó lo que era la piedad. Si no se acuerda, la piedad tiene que ver con la honra, con la gloria que le damos a Dios y con todo lo espiritual que abarca esa adoración. ¿Qué son las cosas de la piedad? La palabra de Dios. La tenemos por medio de la predicación y la tenemos por medio de la Escritura. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos las alabanzas, tenemos la oración y tenemos a la iglesia que somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando dice que Dios nos ha dado todas las cosas, nos ha dado literalmente todo, las cosas físicas y las cosas que son espirituales. Todo eso es dado por Dios, mediante o por su divino poder. Entonces Dios es un Dios de poder. Todos sabemos lo grande que es el poder de Dios, ¿cierto? Sabemos que es invencible, que nada puede contra esto, mis hermanos. Entonces tenemos más o menos una idea de lo que es el poder de Dios. Pero quiero hacer una pequeña observación en este pasaje, porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Quién es el que nos da las cosas? ¿De quién es este poder que nos da estas cosas? Siempre vamos a pensar que es de Dios Padre, ¿cierto? Pero si volvemos al verso 1 del capítulo 1, cuando se presenta Simón Pedro, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fue igualmente preciosa que la nuestra. Dice Dios y Salvador Jesucristo. Eso quiere decir que Dios es Jesús y que Jesús es Dios, que Jesús está a la misma altura, ¿cierto? Y luego dice en el verso 2, gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios, Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. Entonces, en el verso 1 y en el verso 2 se nos está hablando de Jesús y de Dios Padre. Y luego en el verso 3 nos dice que las cosas nos fueron dadas por su divino poder, por el poder de Dios Padre y de Jesucristo. ¿Por qué quiero hacer esta observación, mis hermanos? Porque los falsos maestros principalmente lo que van a hacer es negar la divinidad de Jesús. Van a decir que Él no está a la altura de Dios, que Él no es igual a Dios, que Él no resucitó, que Él no tiene todo poder. Pero el pasaje nos dice que Jesús es Dios. Y eso es lo que nosotros creemos, que Jesús es Dios y que también es todopoderoso, ¿cierto? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Vuelve a aparecer la palabra conocimiento que vimos antes, crecer de la gracia y el conocimiento. Esta palabra, mis hermanos, la vamos a saltar por el momento y la vamos a ver más adelante. Y vamos a continuar con la siguiente característica de Dios, que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios es un Dios de gloria y es un Dios de excelencia. La palabra gloria a veces es un poco difícil de interpretar. Se define como un resplandor, como un brillo, pero lo que hace es intentar abarcar lo maravilloso o lo indescriptible que es Dios. Entonces, en un intento de querer condensar lo maravilloso que es Dios, ocuparon la palabra gloria, que es el resplandor, que es el brillo. Y además de un Dios de gloria, es un Dios de excelencia. La palabra excelencia, mis hermanos, quiere decir perfección. Quiere decir que uno ya ha llegado a un punto en donde no puede seguir avanzando porque ya logró las características hacia el máximo. Tiene que ver con lo mejor. Los griegos, mis hermanos, en ese tiempo aspiraban a la excelencia. Era un concepto que tenían ellos porque buscaban desarrollarse a tal modo que llegaban a ser perfectos en el área que ellos quisieran. El único excelente es Dios. El único que alcanza esa perfección
es Dios. Entonces Dios es un Dios de gloria, de excelencia, y es un Dios al que nosotros tenemos que brindarle gloria y excelencia. También somos instrumentos nosotros para eso. Un Dios de gloria, de excelencia. Tenemos también que es un Dios de las promesas, ¿cierto? Verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Usted cree que Dios cumple las promesas? ¿Usted cree que Dios ya ha cumplido sus promesas? ¿Cierto? Dios es un Dios que da promesas, pero que también las cumple. Y mire la particularidad, porque dice, nos ha dado. ¿A quiénes le ha dado estas promesas? A los que llamó, ¿cierto? A los que han obedecido, a los que se han acercado a Jesucristo. Pese a que las promesas de Dios están dispuestas para todas las personas, solo se cumplen en los cristianos. Por eso es tan importante entonces compartir el Evangelio, porque están las promesas a disposición, pero vamos a gozar de ellas solo quienes seamos llamados y quienes obedezcamos al llamado de Dios. Por eso, mis hermanos, el llamado y la necesidad de predicar el Evangelio a toda criatura, para que todos puedan gozar de estas promesas, porque estas promesas dice que son grandísimas. No son grandes, son grandísimas. ¿Por qué son tan grandes estas promesas? Porque nos han llevado a ser participantes de la naturaleza divina. Son tan grandes las promesas de Dios que ahora ya no somos personas comunes, sino que somos llamados hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Jesucristo es nuestro hermano, sabiendo siempre que Él tiene la preeminencia ante todo, que Él es superior y que Él es más grande que nosotros. Pero estas promesas, mis hermanos, son verdad, son realidad y fueron dadas por Él, por su bondad, por su poder, mediante el conocimiento de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo es el medio de todo esto, de que lleguemos a estas promesas. Y esto, mis hermanos, estas promesas son para quienes son santos. Dios es santo, ¿cierto? No hay oscuridad, no hay tinieblas, Él es luz. Por lo tanto, quienes gozan de estas promesas, quienes son parte de esta naturaleza divina, también tienen que ser santos. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, al final del verso 4. Entonces, Jesús, mis hermanos, nos va a sacar del pecado, nos va a sacar de la corrupción, nos va a sacar del mundo y nos va a traer a esta naturaleza divina. Estamos viendo entonces la descripción de Dios, 5 características. Pero aparte de una descripción, ¿qué es lo que más estamos viendo en estos versos? ¿Qué puedo ver yo acá? Una bondad infinita, ¿cierto? Que actúa por su poder mediante Jesucristo, que nos va a sacar del mundo y nos va a llevar a una naturaleza que es divina. ¿Sabe lo que hay acá? Lo podemos describir de otra forma. La gracia de Dios. Aquí es donde está condensada la gracia de Dios, una bondad tan grande que no merecíamos, que por Jesucristo actuó mediante su poder y nos está sacando del mundo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá está la gracia de Dios. Y en esta gracia, mis hermanos, es que tenemos que crecer, que tenemos que sumar, que tenemos que añadir, que tenemos que avanzar. El verso 5 ya nos conecta a la segunda parte. Por eso en el verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, sumad, avanzad, no retrocedan. Si ya fueron sacados del mundo, ya están en la naturaleza divina, no vuelvan atrás, sino que sigan avanzando en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al principio del verso 5 dice, vosotros también. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pedro lo estaba haciendo también. Entonces nos sirve de ejemplo. Quien predica es la primera persona que tiene que cumplir con lo que está pidiendo. Si Pedro le está diciendo, avancen, añadan, crezcan, él ya estaba poniendo toda su diligencia, todo su esfuerzo en esto mismo. Entonces, él está pidiendo algo que es posible, porque él también estaba luchando por esto. Entonces, mis hermanos, quien trae un mensaje tiene que ser el primer ejemplo de lo que pide. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, sumad a vuestra fe virtud. Y desde ahí, mis hermanos, van a aparecer 8 cualidades, 8 características que tenemos que desarrollar.
Tenemos una lista, mis hermanos, con 8 cualidades. Que haya una lista no quiere decir que tengamos que cumplir con la primera para pasar a la segunda, para pasar a la tercera o la cuarta, sino que este es un trabajo que nosotros vamos haciendo conjuntamente en nuestra vida cristiana. Tenemos que crecer de esta forma. A veces pareciera un poco monótono o un poco fome tener que estar hablando de una lista, ¿cierto? Tener que describir tanta palabrería, tantas cosas. Mis hermanos, 2 cosas. Primero, vamos a ver estas palabras de forma bien sencilla porque la mayoría ya las conocemos. No vamos a entrar al griego ni a tomar todos los pasajes. Lo vamos a ver de forma sencilla. Pero, aunque pareciese agotador, latero o fome, Pedro no se cansó de repetir estas cosas. Si Pedro no se cansa, yo tampoco me voy a cansar de estar repitiendo todas estas cosas, ¿cierto? Porque sabemos a dónde nos conducen. Sabemos a dónde nos van a llevar, sabemos lo importante que es crecer, ya vimos las razones. Aparecen 8 cualidades, ¿cierto? Pero ya tenemos un trabajo menos porque la primera cualidad no hay que añadirla porque ya la tenemos. La primera cualidad es la fe. Sobre vuestra fe, añadid, ¿cierto? La palabra fe la conocemos bastante bien nosotros los cristianos, así que no quiero ahondar mucho en esta palabra, pero quiero hacer una pequeña observación. Según lo que dice al final del verso 1 del capítulo 1, dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, ¿cierto? A los que habemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto quiere decir que la fe que tiene usted, la fe que ha recibido usted, es igualmente de grande que la que tenía el apóstol Pedro, que la que tenía el apóstol Pablo, que la que tenía cualquier persona en ese momento. Si usted la quiere medir en cantidad, en cualidad, en origen, en lo que usted quiera verlo, es exactamente la misma. Por eso es un motivo de confianza saber esto, porque no somos menos en cuanto a la fe que estos grandes hombres. Tenemos una fe que es igualmente preciosa y esta fe que nosotros tenemos es nuestra base. Sobre esta base vamos a empezar a desarrollar nuestra vida cristiana y vamos a empezar a sumar cualidades, ¿cierto? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es la primera cualidad que tiene que desarrollar en su vida cristiana. Sabemos que no tenemos que ir cumpliendo una a una, pero sí el apóstol Pedro hizo una lógica en cómo la fue anotando, porque vemos que hay lógica en estas palabras. Virtud, mis hermanos, quiere decir excelencia. Yo ocupo la versión Reina Valera 1960. Si usted tiene otra versión, lo más probable es que van a ir apareciendo otras palabras. Pero vamos a ir viendo el sentido de cada una de las palabras. Por ejemplo, en el verso, al final del verso 3, cuando dice que nos llamó por su gloria y excelencia, esa palabra excelencia es la misma que está ocupando acá cuando dice que tenemos que añadir virtud. Entonces a la fe nosotros vamos a añadir excelencia. Vamos a añadir lo mejor. Entonces, obviamente, si vamos a comenzar a añadir cosas, si vamos a empezar a desarrollar cosas, tiene que ser lo mejor. Dios merece lo mejor. ¿Qué sería la excelencia llevada a nuestro tiempo? Porque los griegos tenían un concepto de excelencia y lo desarrollaban en base al contexto que ellos tenían en ese tiempo. Por ejemplo, mis hermanos, nos pasa mucho que tenemos que ir a buscar a hermanos que están lejos porque son ancianos, porque están enfermos, porque no pueden llegar solos. ¿Qué sería hacer un servicio con excelencia? Llegar tarde, traer al hermano tarde, cobrarle por el servicio, dejarlo acá en la iglesia y que se devuelva solo. ¿Eso sería excelencia? No, ¿cierto? Excelencia es que yo llegue temprano, le avise con tiempo al hermano, lo traiga, lo deje en su casa, para que él no tenga problema en congregarse. Eso es la excelencia. Si viene alguien y me dice, hermano, yo no puedo limpiar el local, hay que ordenarlo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a barrer por ahí para dejar el local listo? ¿O me voy a preocupar de hacer las cosas con excelencia, como dice la palabra? Hacer lo mejor posible. Si alguien quiere presentar un sermón, si alguien quiere dar una palabra, va a tomar el primer pasaje que se tomó y va a explicar lo que se le vino a la mente, o esa persona se va a preparar, va a leer, se va a instruir
y va a estar en oración constante para poder preparar un mensaje y presentarle a la iglesia el mejor sermón que él puede dar. Siempre guiado por el Espíritu Santo, obviamente. Pero eso, mis hermanos, hoy en día es hacer las cosas con excelencia. Eso es hacer un trabajo lo mejor posible, porque Dios merece la excelencia, merece lo mejor, porque es un Dios de gloria y es un Dios de excelencia. No podemos darle menos. A vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora sí llegamos a la palabra conocimiento, que no habíamos saltado anteriormente, que nos llamó por el conocimiento, ¿cierto? En Cristo Jesús. Pedro va a ocupar dos palabras principalmente para conocimiento, que yo creo que ya las han escuchado, que es gnosis y epignosis. Especialmente en este versículo está ocupando gnosis. Para los griegos en ese tiempo habían dos, mis hermanos, palabras principales de conocimiento. Por un lado estaba Sofía, de ahí viene la palabra filosofía, y por el otro lado estaba gnosis, y de gnosis deriva epignosis. ¿Qué es Sofía? Conocimiento. Principalmente un conocimiento divino que se liga al conocimiento humano, pero tiene que ver con información, con datos que yo voy obteniendo mediante la lectura, mediante la conversación con otros eruditos, pero no es más que conocimiento sobre algún tema, principalmente divino. Pero gnosis, por otra parte, tiene que ver con un conocimiento más bien práctico, que tiene que ver con la experiencia, con una experiencia tanto interna como externa. Un ejemplo, si yo les hablo de la misericordia y yo les defino misericordia del hebreo, del griego, del latín, nos vamos al español, yo les muestro los pasajes donde sale misericordia, eso sería Sofía, eso sería conocimiento. Pero si mis hermanos, yo ahora voy y ayudo de todo corazón a mi hermano, eso es gnosis. Eso es conocimiento, eso es práctica. Puede que yo no sepa tanto de la Biblia, puede que yo no sepa todas esas definiciones, pero voy a saber lo que Dios quiere para mi vida, mediante la práctica. Y mediante la práctica yo voy a llegar al conocimiento pleno de Dios, que es epignosis. Entonces el primer paso es la gnosis. Practicar el conocimiento. No importa si yo tengo mucho o poco conocimiento, pero lo que yo tengo, lo pongo en práctica. Si escuché que hay que ser agradecido con Dios, como lo escuchamos ahora, y que hay que ofrendar, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ofrendar. Sin conocer todos los pasajes de la ofrenda, lo voy a hacer de corazón, porque estoy aprendiendo que eso le agrada a Dios. Al conocimiento, dominio propio. Por lo general la gente piensa que cuando uno habla de dominio propio es saber refrenarse ante una pelea, ¿cierto? Ante una lucha, una discusión, estoy a punto de pegarle a alguien, me frené, dominio propio. Pero no tiene que ver necesariamente solo con eso, sino que tiene que, la idea es tener bajo control nuestras pasiones. Ya sea cualquier tipo de pasión, usted la tiene bajo control. No es que ya no tenga pasiones, sino que usted está luchando constantemente contra sus pasiones. Y miren la particularidad de por qué nos pide esto. Si ustedes se dan cuenta, segunda de Pedro en el capítulo 2 nos va a hablar de los falsos maestros. Pablo nos habló de los falsos maestros. Judas nos habla de los falsos maestros. ¿Cuál es una de las características principales de los falsos maestros? Que ellos no tienen dominio propio. Ellos van a dar rienda suelta a todos sus deseos y van a tratar de desviar a los cristianos a que piensen de la misma forma. Judas, ¿cierto? Los que están en la casa de refugio han visto que los falsos maestros habían convertido en libertinaje la gracia de Dios. En ese caso estaban dando rienda suelta a los deseos carnales, ¿cierto? Sexuales. Pero nosotros somos distintos. Porque nosotros fuimos sacados de la corrupción del mundo y nosotros estamos en una naturaleza que es divina. Entonces ya nosotros dominamos nuestras pasiones. No nos dejamos llevar por lo que el cuerpo manda, sino que luchamos con eso. Al dominio propio, paciencia. Aquí dice paciencia, pero la palabra más certera no es paciencia, sino que es perseverancia, fortaleza, y en algunas versiones puede decir hasta coraje o valentía. Por eso la tengo entre paréntesis, constancia o perseverancia, porque esa es la traducción más certera de la Biblia. Porque paciencia es una acción pasiva. Yo me siento a esperar y estoy firme, pero veo cómo las cosas pasan sin que yo no haga nada más que esperar.
Pero esta palabra tiene una acción que es activa, que uno está avanzando firmemente ante las dificultades. ¿Cuál es el mejor ejemplo de perseverancia? Jesucristo. Jesucristo, porque Jesucristo no fue llevado a la cruz, sino que Él avanzó a la cruz, siendo ese su objetivo, siendo su finalidad, morir para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces eso es lo que nos está pidiendo ser perseverantes, avanzar independiente de las dificultades que tengamos nosotros en nuestra vida. A la paciencia, piedad. La piedad la vimos, ¿cierto? Tiene que ver con la honra, con la gloria a Dios y con las cosas que involucran la adoración. En este sentido, la piedad va a tener dos caminos entonces. Primero, darle a Dios lo que Él merece. Y como Dios es amor, nos ha demandado, ¿cierto?, que le amemos a Él, pero que también amemos a nuestro prójimo. Entonces, piedad es darle lo que Dios merece y también darle a nuestro hermano lo que Él merece en cuanto a las buenas dádivas. A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Tenemos las últimas dos cualidades que están orientadas hacia un mismo camino, pero que no son iguales. Afecto fraternal, amar a nuestros hermanos. Esto se nos hace un poquito más sencillo porque nuestros hermanos son los que nos quieren, los que nos apoyan, los que nos ayudan, los que nos visitan, los que nos están animando cuando necesitamos. Entonces es más fácil amar a nuestros hermanos, aunque a veces tampoco lo hacemos. Pese a que nos están ayudando, pese a que los vemos, a veces nos cuesta desarrollar el amor entre hermanos. Y si nos cuesta desarrollar el amor entre hermanos, más nos va a costar desarrollar la última cualidad, ágape, el amor que es de Dios. El amor que es tan grande que nos puede llevar a amar no solo a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Porque así es como ama a Dios, ¿cierto? Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Parece difícil, pero es necesario que lleguemos a desarrollar el amor de tal forma que amemos hasta nuestros enemigos, hasta quienes nos estén lastimando, hasta quienes nos hagan daño. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo las cosas de acá, estamos viendo las cosas celestiales. Por eso tenemos que crecer en conocimiento, ¿cierto? En la gracia. Luego de las cualidades, mis hermanos, que terminan en el verso 7, pasamos a los resultados del desarrollo del crecimiento espiritual. Acá tenemos, mis hermanos, los resultados, tanto próximos, mis hermanos, como a futuro. Primero, nos mantendremos activos, daremos frutos, estaremos en luz, no caeremos jamás y tendremos entrada en el reino eterno de Dios. Mire qué grande y qué maravillosos son los resultados del crecimiento. Si estas cosas abundan en nosotros, dice la palabra en el verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, vamos a llegar a todo esto. ¿Qué dice primero en el verso 8? No os dejarán estar ociosos. Si yo dedico mi tiempo a estar desarrollando estas cosas, ¿sabe qué va a pasar? No voy a tener tiempo para estar ocioso, porque voy a estar ocupado desarrollando mi vida espiritual. Entonces todo lo que sea mundano ya no va a tener tiempo en mi vida. Si yo estoy creciendo en esto, ya no voy a tener tiempo para estar metido en el celular viendo todo el día TikTok, ¿cierto? Porque el ocio no quiere decir que yo me voy a acostar en mi cama y que voy a estar acostado todo el día sin hacer nada. El ocio tiene que ver con hacer actividades, pero que no son de edificación. Si yo estoy todo el día en el celular porque tuve el día libre y pasé en TikTok y vi todos los TikTok, eso es ocio. Si yo salí de mi casa y estuve en la esquina con mis amigos conversando de cosas, cualquier cosa, y estuve toda la tarde ahí y me entré a mi casa, no fue un día de edificación, no. Eso fue ocio. Pero si usted está haciendo estas cosas, no va a tener tiempo para estar ocioso, sino que va a estar activo, trabajando y va a dar fruto. Va a dar fruto, entonces va a ser de propósito para la obra de Dios, va a estar haciendo cosas buenas, cosas que nos sirven. Y si hacemos estas cosas, mis hermanos, en el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados. El que no tiene estas cosas es comparado con un ciego. Esta es una metáfora, mis hermanos. No quiere decir que literalmente quien no desarrolle su vida espiritual va a llegar a ser ciego. Y es una metáfora especial porque tiene dos significados. El primer significado tiene que ver con guiarnos hacia una persona que es ignorante. No necesariamente ignorante, pero sino alguien que no es capaz de comprender lo importante que tiene. Tenemos estas cosas, estas riquezas, estas promesas, ¿cierto? Tenemos todo esto, pero las personas que no están desarrollando su vida no están viendo esto. No se están dando cuenta de lo importante que es crecer espiritualmente. No se están dando cuenta de dónde fue que nos sacó Jesucristo. Por eso dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, se olvidaron de todo lo que hizo Jesús, de dónde nos sacó. Entonces se están dejando de crecer espiritualmente y son comparados con ciegos. Y la segunda interpretación de la ceguera es estar en oscuridad. Alguien que está ciego, obviamente, no logra ver, está en oscuridad o está en tinieblas. Juan nos dice reiteradamente que Jesús, que Dios es luz, que no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, si nosotros fuimos sacados de esa oscuridad, no podemos volver a esa oscuridad. Mire, si avanza una hoja, un par de hojas en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice una idea que acompaña esto. Dice, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué cosa? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No sé si se dio cuenta. ¿A quién va dirigida esta carta? A cristianos. Pensamos siempre que quien está en oscuridad, que quien está en tinieblas, que quien está con los pecados hasta el cuello, es la gente que no ha recibido a Dios, ¿cierto? Pero mis hermanos, si nosotros estamos ociosos, sin fruto, si no nos dedicamos a crecer, si olvidamos la purificación de nuestros pecados, vamos a estar también en oscuridad. Podemos llegar a estar en oscuridad siendo cristianos. Por eso, mis hermanos, quienes abunden estas cosas van a estar en luz. Por eso puse, estaremos en luz, porque es la contraparte. El que no hace esto, en oscuridad. Pero el que sí las hace, va a estar en luz, va a estar con Dios, va a estar con Jesucristo, ¿cierto? Y el verso 10 dice, por cuál, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quién era Dios? Dios de promesa. ¿Qué tenemos acá? Una promesa. Él está diciendo que si estas cosas abundan y que si ustedes se dedican a desarrollarlas, no van a caer jamás. Van a venir tentaciones, van a venir tribulaciones, van a venir distintas situaciones, mis hermanos, que van a querer hacerlo caer. Pero usted va a estar firme como un roble si hace estas cosas. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. Él nos va a dar esta firmeza mediante el crecimiento en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el último resultado del crecimiento espiritual? Verso 11, lo vamos a leer completo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere asegurar su entrada a la vida eterna? ¿Quiere asegurar su entrada a morar eternamente con Dios? Pedro dice, hagan estas cosas. Que esto abunde en sus vidas y no van a tener una entrada cualquiera, sino una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Sabe usted, mis hermanos? No va a tener que entrar rajuñando. No va a tener que pasar con un 4. Va a entrar por la puerta grande y va a asegurar su entrada. Eso es lo que nos está diciendo. Si usted se dedica a crecer espiritualmente, no tenga miedo ante la venida de Jesucristo. Va a entrar con seguridad en su reino. Estas cosas, mis hermanos, necesitamos. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer un último versículo, mis hermanos, para cerrar. Como conclusión, vamos a leer el verso 18 del capítulo 3, pero esta vez lo vamos a leer completo.
Si queremos entrar entonces al reino de Dios, si queremos morar eternamente con Dios, si queremos estar firmes ante las tribulaciones, si queremos estar firmes ante la gente que nos quiera desviar, ¿qué tenemos que hacer? Verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo termina el versículo? A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Para Dios, para Jesucristo, es la gloria, ¿cierto? Crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento, desarrollémonos y tendremos asegurada la entrada a su reino eterno. Que Dios nos bendiga entonces a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. Que Dios les bendiga grandemente.